Buenos días, les habla Jacqueline Naranjo para Canal Nuestra Esencia. En esta ocasión nos encontramos con el maestro Ney La Bella, un escultor muy reconocido en la ciudad de Duitama. Bienvenido, maestro, un placer tenerlo aquí con nosotros. Gracias, Jacqueline, y gracias a Nuestra Esencia por estar acá a visitarnos y por este espacio, por promocionar pues a los artistas locales. Eso está muy bien. Bueno, maestro, cuéntanos cuánto tiempo llevas dedicado a la escultura y cómo iniciaste en este arte. Bueno, pues eso sí desde pequeñito. Desde pequeñito yo tuve como ese talento de dibujar, de todas esas cositas. En mi casa pues había una tía, yo viví con una tía que ella era modista, ella era una artista espectacular, hacía unos dibujos fantásticos. Y también ella modelaba cositas, hacía la gruta de la Virgen, hacía la Virgen, bueno, todas esas cositas como que le influyen a uno. Y empiezo yo desde muy temprana edad, pero en la época en que yo era joven y bello, resulta que pues eso de ser artista, eso no era una posibilidad, eso no era una profesión, eso le decían, eso lo hacían a uno, hombre, estudia algo que valga la pena, algo serio, y ya pues eso como hobby. Más sin embargo, ya como me vuelvo yo escultor es porque luego ya de mucho tiempo decido hacerle caso a mi instinto, a mi corazón, y decir, no, me voy a dedicar a lo que me gusta. Y estaba viendo que ella es una entrevista que le hicieron a García Márquez, y él decía, lo que a usted le guste, y si se dedica a eso, le va a ir bien. Entonces, yo hice caso a eso, entré a estudiar a la licenciatura en Artes Plásticas en la gloriosa UPTC. Y pues allí, digamos, pues en la formación, pues hay un gran abanico que le dan a uno de posibilidades, del grabado, entonces, dentro de eso pues estaba la escultura. Tuve la fortuna de tener un gran maestro, que es el maestro Gustavo García Páez, y pues él me enseñó como ese amor, me transmitió como ese amor a las tres dimensiones, y creo que desde ahí me dedico a ser escultor. Además, otra cosa, Jacqueline, y es que si yo hago cuentas, o si hacemos cuentas, de 500 pintores hay un escultor, entonces también en ese sentido pues la demanda es, digamos, hay menos competencia. Entonces creo que, y puntualmente pues hará unos, ¿a qué año estamos? Hará unos 25 años que me dedico a la escultura. Bueno, maestro, y de todo lo que su merced nos cuenta, rescato el hecho de que si uno se dedica a lo que le gusta, pues las otras cosas vienen como añadidura. Digamos, el crecimiento económico o los demás factores. Bueno, maestro, cuéntenos cómo surgen esas ideas para realizar una nueva escultura. Bueno, pues en realidad pues así como dicen, si le llega la inspiración, las ideas, pero que lo encuentren trabajando. Entonces en realidad es el trabajo, o sea, es siempre estar trabajando, siempre estar como en el taller produciendo, y ahí es donde van llegando las ideas. Además que el oficio de escultor también es un oficio que depende mucho también de la demanda, o sea, de la necesidad simbólica de la sociedad donde tú estás. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el municipio necesita una escultura de no sé quién, que las personas necesitan un homenaje a no sé qué, entonces también depende de eso, y una de nuestras funciones es esa, es poder satisfacer la construcción simbólica de las personas, de una comunidad, de una ciudad, de una nación, de un país y del mundo. ¿Cuáles considera que son las técnicas y habilidades más importantes que debe tener un escultor? Sí, bueno, yo aquí a veces los sábados doy clases y no cobro mucho. Y por ejemplo llegan personas a tomar clases de escultura, pero nos damos cuenta que tienen, por ejemplo, falencias de
de proporciones, de simetría, de composición. Entonces, la base de todo también es pues tener unas bases sólidas en dibujo, tener unos conocimientos pues básicos. Un buen dibujo garantiza un buen escultor. Maestro, dentro de las obras más importantes que su merced ha realizado está la de El Cacique Tundama en el Parque Las Américas. Cuéntanos cómo fue el proceso de creación de esta obra. Bueno, es bien bonito porque ese cacique se hace en el año 2019. ¿Qué quiere decir? Que eran los 200 años de la independencia. De 1819, ¿cierto? Entonces nos reunieron y nos dijeron en la administración, bueno, hay que hacer algo para el bicentenario. Entonces nosotros dijimos, bueno, pero ¿qué hacemos? Pues yo me puse a investigar y me di cuenta, pues investigué qué se hizo en el centenario. Curiosamente, en el centenario se develaron más de 8 estatuas a españoles. Y los discursos que yo encontré de la época decían: gracias a la Madre España por habernos traído el idioma, por habernos traído la belleza de las mujeres, por habernos traído la religión, ¿sí? Entonces yo dije, bueno, pero si hace 100 años el paradigma era prácticamente todavía Europa. No, pues este año pues toca mirar un poquito más, mirarnos más el ombligo y había también una deuda histórica con el cacique Tundama, aunque hubo una escultura de él que está en la glorieta, que la hizo el maestro Jorge Olave. Pero pues no, digamos que no hacía honor a su nombre. ¿En qué sentido? Pues que iconográficamente era una escultura pues de un indígena con taparrabo, con arco y flecha, que no corresponde, digamos, de verdad al clima y a las armas y a las cosas y bueno, no correspondía mucho. Entonces hicimos la propuesta de hacer no un homenaje digamos a Bolívar o a los héroes tradicionales, sino hacer un homenaje a uno de los primeros personas que defendió el territorio ancestral o este territorio, que fue el cacique Tundama, en quien se concentró toda la resistencia en Tierra Fría, fue en el cacique Tundama. Entonces hicimos esa propuesta, dijeron que maravilloso, que estaba bien, que chévere. Y no, eso no lo hice solo, también tuvimos una colaboración de antropólogos, una colaboración de los pueblos muiscas que hay acá. En realidad pues fue una investigación con unos 4 meses en los cuales pues decantamos qué debería ser, porque no hay fotos, no hay videos, no hay cosas, sino hay muy poquita también bibliografía, pues casi que lo más cercano, las investigaciones más serias que hay son de el antropólogo Virgilio Becerra. Entonces, bueno, hicimos pues todo ese trabajo de investigación, primero las mantas, los chumbes, las mochilas, por qué tenía manta, el tocado, por qué era así, por qué no era de otra forma, bueno, eso, y también algunas libertades estéticas que uno se da, pues porque en realidad decir que es fiel no podemos decir, pues es una idea que había y que tratamos de concretarla. Entonces así se hizo ese momento, y curiosamente por esas épocas empezó pues todo ese movimiento, esa protesta social. Y por ejemplo en Popayán caen el Belalcázar, el Cierre Belalcázar, uno que había en un caballo, lo caen y empiezan a caer todos los monumentos de españoles y toda
reivindicación. ¿Por qué? Pues porque es que también el arte corresponde a una política. Entonces, si en su momento eso estaba bien, de pronto ya ahorita no, porque ya hay una nueva constitución en donde somos una nación pluriétnica, multicultural, en donde la apología a estos conquistadores pues ya no estaba tan bien vista. Entonces, curiosamente, creo que Duitama fue uno de los primeros lugares en donde se empezó a reivindicar esta parte, digámoslo, ancestral, y por eso pues creo que fue afortunado su momento en que se hizo esta obra. Maestro, es muy admirable ver que uno ve las obras, ¿no?, ya hechas, pero no sabe como el trabajo, todo ese trabajo que hay detrás, de que su merced dice, de la colaboración con otras personas, y también el conocimiento que se debe tener sobre historia. Sí, claro, porque hacer una obra pública es una responsabilidad. ¿Por qué? Pues porque debe corresponder. Y si es histórica, pues debe corresponder a eso. Si es de un personaje, pues debe hacerse pues todo esto, que se parezca por lo menos, tanto física como psicológicamente. Claro, maestro. Bueno, otra de las obras representativas es la del escritor Fernando Soto Aparicio. Cuéntanos un poquito sobre cómo fue el proceso creativo de esta obra. Bueno, perfecto. El maestro Fernando Soto Aparicio, nacido en Socha, pero criado en Santa Rosa de Viterbo, ¿no? Prácticamente él mismo lo decía, yo nací allá, pero por casualidad, porque mi padre era notario o escribano, en algo así, y él estaba en una comisión por allá, estaban allá, y él nació allá de casualidad, pero él prácticamente su crianza y su niñez y todo pues es de Santa Rosa de Viterbo, de donde salieron muchos ilustres personajes, ¿no? Entre ellos José Domingo Rodríguez, que ahorita hablamos de él si quieres. Entonces, Fernando Soto Aparicio, aquí había una... existe, claro. Se llama Corpoarte, de cual nosotros fuimos miembros fundadores, y hacíamos un evento de poesía, Soñar Despierto. Y en ese año nos dio por invitar a Fernando Soto Aparicio. Entonces dijo, no, listo, lo llamamos, lo contactamos, dijo, no, claro, pero la agenda de él era súper apretada. Entonces coincidimos, él dijo, mira, yo voy a estar en Boyacá en Corferias, es el único espacio. Y dije, no, pues listo, allá nos vemos. Entonces le dimos, y dijo, yo voy a dar una conferencia allá. Entonces apenas salga la conferencia, vamos allá al pabellón de Pueblito Villacense, que ya teníamos un stand, y no, pues vamos allá, y yo allá, su merced me modela allá, y va a tocar en vivo, porque no hay de otra forma, y no hay donde él venga a modelar. Entonces así lo hicimos. Él termina, llega allá, nos saludan, yo ya tenía mi caballete de escultura, mis media roba de arcilla, y se sentó el maestro, y empecé yo, pero pues ninguna pretensión, cuando eso empieza a llenarse así de gente, hermano. Pero así, eso, hubiéramos cobrado boleta o pasado el sombrero. El caso es que ese día, pues lo que duró el maestro ahí, que fue por ahí 1 hora y media, de lo que duró ahí, y ya, ahí quedó el modelado del maestro. Entonces también fue como un poquito un Guinness Record también mío, y la presión, la adrenalina pues primero no embarrar el coteje público, porque uno acostumbrado a trabajar pues en su taller con el silencio, que si uno la embarra pues no pasa nada porque nadie lo está viendo, pero bueno, ahí era otro nivel. Pero vea que fue muy bonito, porque también como que se sacó el oficio de escultor como del taller, y como que yo dije, no, pues también puede ser un espectáculo. Y después de eso hice otras por ese estilo. Y bueno, ya trajimos el modelado aquí, lo pasamos a un material más duradero en el tiempo, una resina. Y cuando se hizo el evento, pues vino el maestro, develamos el busto, y en esa época estaba la doctora Constanza Ramírez, de alcaldesa,
acá en Duitama, y ella dijo, pongámoslo en la ciudad, ¿qué hay que hacer? Entonces dijo la corporación, bueno, nosotros donamos el busto, y la alcaldía pone el pedestal y el sitio, y bueno, y se donó el busto, se puso el pedestal. ¿Por qué se hace ese honor al maestro Fernando Soto Aparicio? Obviamente que lo tiene merecido, porque es uno de los grandes literatos que ha tenido nuestro departamento y la provincia del Tundama, ¿no? Porque estamos hablando de Duitama como capital de la provincia del Tundama, de aquí hasta Tutasá. Entonces, el maestro, fuera de ser representativo de nuestra provincia, honor de nuestra provincia, ¿no? Y representativo de las letras nacionales, el maestro Fernando Soto Aparicio hizo el himno, la letra del himno del himno de Duitama. Entonces, en ese también fue, digamos, como un grato reconocimiento que él se le hizo. De ahí que la escultura, si tú la ves, es una escultura menudita, pequeña, porque está a escala 1:1. O sea, no fue pensada para sitio público, porque el sitio público hay que aumentarle la escala. Entonces, por eso se ve un poquito pequeña, porque en realidad era una escultura pensada pues para sala. Maestro, y me imagino que todo un reto lo que nos contabas de hacer esa escultura así en vivo. Sí, claro, eso yo sudaba. Se puso a prueba ahí el talento. Sí, ahí te dije, o fracaso o triunfo. Entonces, sí, fue así. Maestro, hace un momento comentábamos el nombre de José Domingo Rodríguez. Tenemos conocimiento del acercamiento que tuvo su merced con esas obras. Cuéntanos cuál es su visión de las obras de José Domingo Rodríguez. Sí, bueno, cuando yo empecé a estudiar y cuando me interesé por la escultura, resulta que me encuentro con un personaje maravilloso que lo siento pues como mío. Porque es que pues, desde Santa Rosa de Viterbo, el maestro José Domingo, José el Carmen, ¿cómo es? Bueno, tiene por ahí José el Carmen, lo tiene por ahí. Bueno, José Domingo Rodríguez, bueno, no me acuerdo bien, bueno, pero tiene como 3 nombres. Bueno, resulta que él, y me doy cuenta que pues que era un artista importante en la plástica nacional de mitad del siglo XX, que en un momento llegó a ser el escultor más importante de Colombia. Él nace en Santa Rosa de Viterbo, pues obviamente pues, estuve a 15 minutos de donde nació el maestro José Domingo Rodríguez. En muchos prólogos, por ejemplo, de artistas como Rodrigo Arenas Betancourt, uno encontraba prólogo, mis más sentidos agradecimientos y respetos a mi maestro José Domingo Rodríguez. Él hizo también una labor pedagógica por más de 30 años en la Escuela Nacional de Bellas Artes, en donde muchos de los artistas, escultores, pasaron por la instrucción del maestro José Domingo Rodríguez. José Domingo Rodríguez nace en 1895, de signo Leo. Y él, bueno, con mucho talento y mucho esfuerzo, entra a estudiar en la Escuela de Bellas Artes en Bogotá, y la gobernación de Boyacá le otorga una beca para estudiar en la San Fernando o en la Julián de París, en una de esas dos que eran las academias donde para ser artista eso no era que vaya aquí a la UPTC y sale ya artista, no, eso tocaba convalidarse en el exterior, porque pues había todavía ese problema de colonialismo, ¿no? Que solo lo de afuera es bueno, lo de acá es malo. Entonces él estudia allá por allá en Europa, en la Julián de París, y vuelve acá, y realmente pues es uno de los artistas y muy importantes, como ya lo dije, de la mitad del siglo XX, pero también de los más desconocidos, ¿no?
que yo creo que hasta en la misma Santa Rosa, en la misma provincia del Tundama, en la misma Boyacá, pues son pocas las personas que conocen y aprecian la calidad de nuestro gran maestro. ¿Sabe qué hace falta, Jacqueline? Una escultura en homenaje al maestro allá en Santa Rosa, para que la gente, los propios y los que vienen de afuera digan, ¿quién es? No, que no es, porque así se construye la memoria se construye con actos simbólicos y con actos artísticos. Entonces hace falta ese reconocimiento del maestro allá, para que su merced haga ahí la gestión. La gestión aquí con el maestro. Sí, yo la puedo hacer, si quieren yo la puedo hacer. Bueno, maestro, cuéntenos qué obras conoció su merced del maestro José Domingo Rodríguez. Bueno, pues no, eso hay en muchas partes, inclusive se me olvida, del lado de Barichara hay un pueblito, Curití creo que es. Bueno, un pueblito donde hacen el fique, eso es famoso por el fique. Fui hasta allá única y exclusivamente a ver una obra del maestro José Domingo Rodríguez que tenía ya en el parque principal. Hay una obra divina, es de un expresidente, creo que es el expresidente Santos o algo así, que está allá. Muchas obras en Colombia, en muchos relieves, también muchas obras de digamos, retratos escultóricos, ¿no? de personajes. Y curiosamente, cuando él muere en 1968, Carlos Francisco Martínez, que era alcalde en ese momento en Santa Rosa, él va, porque él era sobrino de la esposa de José Domingo Rodríguez, y él va a la casa de ellos en Bogotá y le dice: la tía, se murió Chepe, hombre, ¿qué hacemos? Pero regáleme unas obras para llevar allá para el pueblo, para que hayan obras de él allá. Y entonces ella, bueno, ahí siguió al patio, ahí en el patio habían todo lo que había por ahí. Digo, pues él escogió como 6 obritas, lindas, hermosas. Dentro de esas está un Simón Bolívar, está un Santander, que el otro día lo encuentro en una exposición de la Universidad Nacional, y se lo habían asignado a Maldonado Pinto. Y yo dije, no, señores, qué pena, ¿quién es el autor responsable aquí de esta exposición? No, ¿qué pasó? No, hombre, ¿cómo le ponen esto de Maldonado Pinto si es del maestro José Domingo Rodríguez? No, pero ¿por qué dice eso? Mire, yo tengo aquí las fotos de una copia de esa obra que está en Santa Rosa de Viterbo y es del maestro José Domingo Rodríguez. Qué pena. Entonces estaba ese Santander, estaba una Policarpa Salabarrieta, y una obra que creo que es inédita porque yo la catalogo más o menos en el año 40, y es de un cacique Tundama. Creo que es la primera iconografía que se hace del cacique Tundama, y la hace el maestro José Domingo Rodríguez, y está en esa colección hermosa, divina. ¿Qué más obras? Pinturas, porque es que para ser escultor eso no era, casi todos eran buenos dibujantes, como te dije, buenos pintores. Es más, creo que la escultura era la última etapa de la formación plástica. Entonces eran buenos dibujantes, pintores y luego escultores. Manejaban en esa época todos manejaban todas las técnicas, eso sí. Entonces, en la alcaldía de Santa Rosa de Viterbo hay una pintura, no recuerdo de qué personaje, pero está firmada R. Rodríguez, José Domingo Rodríguez. Entonces, allá ustedes tienen un gran patrimonio en la alcaldía. Espero que no se pierda. Maestro, gracias. ¿Algún mensaje que le quiera dar a esas personas que quieren iniciar en algún tipo de arte? Sí, que
que no le tengan miedo a seguir sus sueños, porque si les gusta hacer pan, pero hacen el mejor pan, pues van a ser felices y van a triunfar, y van lo que tú dijiste, la parte económica, pues ahí también se van a llenar, porque eso, el de Ponquerramo, que era de Santa Rosa también, él hacía unas torticas, y las hacía muy buenas, y eran las mejores, y mire todo el emporio. Entonces, así sea hacer agujas, así sea hacer pan, así sea hablar, de pronto se vuelve un buen reportero, pero entienda su talento, escúchese y hágale caso a su corazón. Gracias, maestro, por ese bonito mensaje. ¿Algo más que nos quiera compartir, maestro, que de pronto se nos haya olvidado en esta valiosa entrevista? Ay, tan linda. Como dijo Chuck, doy clases los sábados, no cobro mucho, de 8 a 12, el que quiera aprender, aquí bienvenido, le transmitimos pues lo que sabemos de las cositas. Llamar al 311-812-9842 o con Jacqueline, que en este momento la nombro mi representante. Y aquí que editamos, pues cerámica, pintura, dibujo, escultura y grabado. Bueno, les habló Jacqueline Naranjo para Canal Nuestra Esencia. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao. Chao.